Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema 1 de la unidad del curso de procesos químicos, que son operaciones unitarias que involucran fluidos. Mi nombre es Claudia Marín y soy la directora y tutora del curso. Empezamos mencionando que la unidad 1 está dividido en dos actividades. Una que es de tipo individual, que se denominó fase 1, procesos industriales y operaciones unitarias. Esta actividad ya venció. Y ahora nos encontramos en la fase 2, que son operaciones con fluidos, actividad que empezó el 18 de septiembre y vence el 15 de octubre. Como ustedes se han podido dar cuenta, en la unidad 1 empezamos retomando lo que es el concepto de proceso. Y en el concepto de procesos es necesario tener en cuenta que está involucrado tres fases: materias primas, cambios físicos, químicos y bioquímicos y producto. Por lo tanto, cuando estas tres fases se unen, yo puedo hablar de un proceso. En la fase de la mitad, que son los cambios físicos y químicos, son esas transformaciones que sufre la materia prima, que es la fase 1, con el fin de que esas modificaciones tienden a tener las características que se necesitan en el producto. Es decir, que las tres fases deben trabajar en conjunto para yo hablar del concepto de procesos. Por lo tanto, se denomina entonces como el conjunto de actividades u operaciones que tienden a modificar las propiedades de la materia prima con el fin de llegar al producto de interés. Los procesos se dividen en tres: continuo, discontinuo o intermitente, donde el proceso continuo se caracteriza por tener la inyección de las materias primas. Esas materias primas sufren unas modificaciones y se tiene el producto de interés. Y estas tres fases operan al mismo tiempo sin hacerse ninguna interrupción. Es decir, una vez yo tengo las materias primas y estas empiezan a hacer el proceso químico o físico para llegar al producto de interés, no se hace inyección adicional de materia prima ni retirar material durante el proceso. Solamente el proceso se suspende cuando ya ha acabado todas las transformaciones y tengo el producto. Ejemplo de esto está el proceso continuo de refinación del petróleo, fabricación de papel y cemento. En el proceso discontinuo está muy ligado a las mismas características del proceso continuo, solamente que como la demanda disminuye un poco, entonces se trabaja es por producción de lotes y el volumen es alto, pero no opera las 24 horas del día de los 7 días de la semana. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la industria del acero, pero es igual, yo debo contar con unas materias primas, sufren las transformaciones y se llega al producto de interés. Y por último, el proceso intermitente, su demanda ya disminuye notablemente, pero esa disminución de la demanda es por las especificaciones que aumentan del producto que yo necesito. Entre más condiciones tenga ese producto de interés, entonces la producción va a ser más limitada. Ejemplo de esto son la fabricación, por ejemplo, de los ascensores. Los ascensores, cuando se van a construir, deben cumplir ciertas especificaciones propias de como tal el equipo, lo que son los ascensores, pero otras técnicas que dependen del edificio en que usted lo va a colocar, la cantidad de pisos que tiene ese edificio y asimismo la capacidad o para el tipo de trabajo que se necesita que opere este ascensor. Entonces eso hace que el elevador que yo estoy haciendo trabaje en proceso intermitente, porque todos no van a tener las mismas características. Todos serán elevadores, pero sus especificaciones, como cambian según los intereses del cliente en este caso, entonces hace que el proceso trabaje ya de forma intermitente. Entonces, a modo de conclusión, son aquellos en los que se fabrica a pedido, ya viene con una orden de compra y una determinada cantidad de producto que luego se dejan de producir hasta que se reciban otro pedido. Claro, porque aunque sigue siendo en general el mismo producto, sus especificaciones varían y ya se convierte automáticamente en una orden de compra diferente. Ventajas y desventajas de operar en continuo, discontinuo o intermitente, que son los tres que hemos visto. Trabajar en un proceso continuo de modo general resulta costoso. Es costoso por los equipos en que yo tengo que invertir para automatizar el proceso. Eso hace que se me reduzca la mano de obra.
Y al aumentar la automatización, eso hay un mayor gasto económico, pero al mismo tiempo se reducen lo que son las pérdidas, los tiempos muertos. Adicional, ¿en qué debo invertir? En el mantenimiento continuo y preventivo de los equipos. Sin embargo, muchas veces es más conveniente trabajar de forma continua, ya que en cuanto a rendimiento económico, si todas las condiciones están dadas, va a ser mucho mejor. Entonces, la idea es que siempre y cuando yo tenga un proceso o esté evaluando un proceso que tiene alta demanda, como ese proceso que tiene alta demanda es porque todas sus características y el volumen es uniforme, entonces será mucho más aconsejable que yo lo opere de forma continua. En el proceso semicontinuo, como están en la mitad de entre el continuo y el intermitente, es necesario evaluar muy bien si esa automatización, esa reducción de la mano de obra, se puede o no se puede realizar, qué se puede o no se puede, si la inversión de esos equipos vale o no la pena en cuanto al valor del producto y en la forma o en la cantidad que se comercializa. La otra parte es del semicontinuo, es que durante el proceso puede haber una inyección de materia prima o un retiro de material. Hay que evaluar si se cuenta entonces con los equipos que inyecten de forma automática o que retiren el material durante el proceso. De lo contrario, entonces se va a necesitar siempre la mano de obra y como su producción no llega a ser tan alta o igual que el proceso continuo, entonces no llegará a operar bajo ese estado de continuo. Y el intermitente, como lo vemos ahora, pues sí necesariamente por las altas especificaciones del producto, pues nunca podríamos pensar llegar a que opere de forma continua, ya que los productos no son de características uniformes, homogéneas, entonces se tendrá que trabajar con características diferentes y órdenes de compra diferentes. Nótese que la fase 2 del concepto de procesos, que son las transformaciones físicas y químicas, es el segundo concepto de estudio de esta unidad, pero que ya lo vamos a dejar de llamar transformaciones físicas o químicas para denominar las operaciones unitarias. Es decir, todos los cambios que sufren las materias primas para llegar al producto de interés se le llaman son operaciones unitarias. Y las operaciones unitarias tienen la responsabilidad entonces de transformar la materia prima de acuerdo a tres procesos. Hay operaciones unitarias que se clasifican por cantidad de movimiento, por transferencia de masa o por transferencia de calor. Estos son los tres grupos en que se dividen las operaciones unitarias y los tres grupos están divididos de acuerdo a la forma como operan. Vamos a explicar entonces cada una de ellas. Todas las que tenemos aquí en negro son ejemplos de operaciones unitarias, es decir, la destilación, la conducción, la filtración son operaciones unitarias, pero cada una de las tres que nombré se ubican en los tres grupos que acabo de mencionar. La destilación es una operación unitaria de transferencia de masa. La conducción es una operación unitaria de transferencia de calor. Y la filtración es una operación unitaria pero de cantidad de movimiento. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Buscar la definición o la forma como operan de forma general cada una de estas operaciones unitarias, es decir, ¿qué es una destilación? Entonces, si es una transferencia de masa, ¿cómo opera entonces la destilación? Voy a explicar una de ellas de forma completa para que ustedes después hagan lo mismo con las demás. Suponga que usted tiene una mezcla de agua con alcohol. Esa mezcla es homogénea. Al ser la mezcla homogénea, usted tiene dos masas, la masa de agua y la masa de alcohol. La destilación lo que va a hacer es separarme esos dos líquidos. Esa separación va a ser por puntos de ebullición. Y de acuerdo a si los puntos de ebullición de los dos líquidos, en este caso agua con alcohol, son muy cercanos, pues voy a operar con una destilación fraccionada. Si por el contrario los puntos de ebullición son bastante retirados, o sea, no son muy parecidos, será por una destilación sencilla. Pero lo que busca es que por la diferencia de los puntos de ebullición yo pueda separar mis dos líquidos. Ahí porque aplica entonces operación unitaria catalogada como transferencia de masa, porque es la separación de las dos masas que yo estoy hablando, agua y alcohol. La conducción, la convección y la radiación, todas cuando ustedes investiguen van a ver que es con cambios de temperatura. Y los cambios de temperatura entonces se clasifican en operaciones unitarias de transferencia de calor.
Y por último, lo que son sedimentación, la filtración, centrifugación, agitación, mezclado, todos ellos dependen por un gradiente de movimiento. Siempre y cuando haya movimiento, yo puedo hablar de una centrifugación, yo puedo hablar de una sedimentación. Entonces, en la forma como operan las operaciones unitarias, usted las clasifica en estos tres grupos. El siguiente punto de esta unidad 1 es saber qué es un diagrama de flujo de proceso. Todos los procesos, aparte de estar explicados de forma teórica, deben tener su representación gráfica para practicidad de conocimiento del proceso como tal. Es decir, que toda esa teoría que hay en una representación gráfica esté lo mismo, con la misma cantidad de información. Entonces, ¿por qué es importante un diagrama de flujo de proceso? Primero, porque hace parte de la documentación y es una herramienta de gran utilidad en la comprensión y en los cálculos del proceso en el momento en que yo necesito poner ese proceso en marcha, pero con una determinada cantidad de producto a producirse en el momento específico que yo lo necesite. Entonces, ¿qué debe contener un diagrama de flujo de proceso para que cumpla como tal en este que estamos hablando, que es un curso de procesos químicos y en donde estoy hablando yo de procesos industriales específicamente? Primero es que debe tener la representación de todos los equipos que se necesiten en el proceso que yo esté evaluando. Seguido, todas las corrientes de procesos deberán aparecer identificadas con un número. Y tercero, la descripción de las condiciones del proceso. Tengo como condiciones o variables que son temperatura, presión, caudal, es decir, ese entonces diagrama de flujo de proceso debe tener, uno, el nombre de todas las materias primas, pero no como una lista de chequeos, sino justo en el lugar en que se necesitan esas materias primas. Seguido, el nombre de todos los equipos y en el orden como se van a necesitar. Y tercero, las variables que se deben controlar. Entonces, por ejemplo, yo necesito primero cáscara de naranja, por ejemplo, que yo vaya a producir aceites esenciales. Entonces ellos deben pasar por un proceso y para eso se necesita el equipo que se llama así, y la temperatura debe estar a 80 grados centígrados, una presión de una atmósfera, un pH entre 7 y 8. Esas serían como las variables. Para la realización del diagrama de flujo de proceso existen programas especializados para ello que están sugeridos en la guía. ¿Qué quiere decir esto? Que los diagramas de flujo de proceso no es un diagrama convencional de mapa conceptual, diagrama de flujo, que lo hacemos en Word, en PDF. No, se hace necesario que haga uso de los programas que sugiere la guía porque ya tiene estas convenciones y estas convenciones son las que usted necesita para armar el diagrama como tal. Esto es un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso que ustedes lo pueden después observar detalladamente. Este también cumple con las especificaciones. Realmente este que está aquí es el más acercado al que ustedes deben realizar. Este es un poco exigente, entonces estaría bien que empezáramos ustedes haciendo uno de este tipo. Y este es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque esto sí es un mapa de flujo, un mapa conceptual convencional que lo hacemos en Word, que no tiene ningún tipo de convenciones y que no cumple con ninguna de las especificaciones que tiene el diagrama de flujo de proceso. Entonces sí le aconsejo es que busque en qué consiste un diagrama de flujo de procesos si es que con esta información no le ha quedado claro, y busque ejemplos para que el que usted realice de acuerdo al proceso industrial que escogió sea lo más cercano posible a lo que se está pidiendo y definitivamente no vaya a presentar algo como esto. De esta forma entonces estamos terminando lo que fue los temas de estudio de la unidad 1. Quedo atenta a las preguntas que ustedes puedan tener. Saben que me pueden contactar por el correo interno. Los foros son la forma de comunicación conmigo y con sus compañeros. Y por Skype también es claudia_almedio marcela19@hotmail.com. Recuerden trabajar activamente en el foro. Constantemente les estoy retroalimentando para que estén pendientes de esas observaciones que estoy realizando. Y bueno, le deseo éxitos a cada uno de ustedes en esta actividad que va por 125 puntos según lo que está estipulado en la agenda del curso. Muchas gracias.